Gracias a la Fundación Televisa y a todo su equipo por la invitación a dialogar en torno a la presencia del color en su trabajo. Para hacer una breve como relación con el tema de la exposición, James Olds hace una investigación ya de varios años sobre la presencia del color en la fotografía o la aparición del color en la fotografía en México, que llega tarde, según se explica en la investigación, comparado con otros países, y que cuando llega incluso no es tan bien aceptado, sobre todo como una forma artística de la fotografía. Está hablando en la investigación de los años 50, 60, y cómo aún en la última parte del siglo XX la fotografía en blanco y negro sigue dominando el discurso artístico como una modalidad fija de la representación del mundo solo en la monocromía. Y la aparición del color es algo que va paulatinamente tomando más forma, con muchos obstáculos técnicos además. Ahora en el año 2023, quienes trabajamos la imagen fotográfica, creo que ya la presencia del color es algo dado por hecho y como mucho más integrado. Desde luego como una mirada artística y desde ahí como un diálogo con las otras artes. Pues una de las cosas que sucedió cuando empecé a estudiar fotografía fue que mi primera interacción fue justamente un curso como de cuarto oscuro. Y el cuarto oscuro en ese momento pues era solamente blanco y negro. Entonces como que fue mi primera interacción. Por ahí una de las primeras exposiciones que vi fue la de Man Ray. Entonces como esta onda de como esas introducciones al mundo del cuarto oscuro fotográfico que tenían que ver también con los fotogramas y con los químicos y con toda esa magia, pues son una de las bases de como el principio de la carrera. Y luego más tarde como que pasan varias cosas, me muevo a hacer color, entra como el mundo de lo digital, empiezo a hacer ese tipo de cosas, y cuando llego a la maestría empecé a hacer la serie de las construcciones, que en un inicio de hecho era fotografía color, y resulta que sucedía algo en lo que yo estaba generando espacios para ser fotografiados, ¿no? Y esos espacios estaban construidos a la vez con materiales como súper sencillos, como papel, y con luz, y la luz estaba controlada con monitores, o sea, con computadoras, ¿no? Y cuando empecé a hacer color, en ese principio todo era como muy plano de alguna manera. Entonces, al quitar esa variable, el espacio como que se volvió mucho más profundo, mucho más arquitectónico. O sea, fue una cuestión de descuadrar quitar una de las variables para poder trabajar en todas las demás, ¿no? Y desde ahí, pues esa es como la primera serie que recibe como mucha atención, y de ahí ya me empiezo como a mover hacia otros lados, ¿no? Independientemente de la investigación, o sea, yo puedo hablar como de la experiencia de haber, digamos, empezado y madurado como artista haciendo fotografía. Y había una percepción inmediata de que el blanco y negro era artístico, ¿no? Claro. Y yo creo que está asociado ya a la distancia con los usos del modernismo, es decir, esta labor que tú pones y esta cercanía y transformación con la que haces. Siento que en el posmodernismo hay otros códigos de elaboración de la obra, que puede ser con instrucciones o como lo que tú quieras, o el arte conceptual. Pero creo que en México, sobre todo en el ámbito fotográfico, seguíamos asociando mucho esta proximidad con la transformación o con la elaboración, mientras que el color significaba una intermediación. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tuve mi primera exposición individual en el extranjero, que fue en 2000, fue en PhotoFest, que es en Houston, y pues este festival que de hecho tiene mucha presencia o muchos artistas latinoamericanos allá, y fui uno de los artistas que tenían como una individual. Y yo no imprimía mis copias, ni siquiera las de blanco y negro, porque ya eran grandes. Digamos que yo estaba experimentando con los formatos. Y muy rápidamente también se agotaba el tema de conversación con otros artistas que hacían sus copias, porque también había estaban muy comprometidos con el proceso. No sé si eso hizo que el color no fuera como un crecimiento natural. Y en mi caso particular,
mis influencias en el color eran más bien artistas norteamericanos, como Stephen Shore o Eggleston, por ejemplo, que tenían un uso muy definido, claro, del color. Y algo extraño es que yo había hecho algo en color y blanco y negro. De hecho, lo que hice en blanco y negro es bien difícil de encontrarlo. Eso fueron los 90s más o menos. Sí, no está en tu página web, por ejemplo. No está en mi página web, sería así como ya es la prehistoria. Sí. Y incluso gente quiere encontrar, es difícil. Pero ya estaba representado por la OMR, por ejemplo, ya tenía estas exhibiciones. Y a partir de 2000, que fue cuando me mudé a Estados Unidos, empecé la maestría, empecé a trabajar en color también como una especie de... o sea, como rebeldía a la institución del arte como tal. Y también una especie de naturalidad. No existe nada natural en realidad en la fotografía, todo es una ficción. Pero código de naturalidad. Y me sentí finalmente como muy cómodo. Y ahora es el trabajo que es más fácil de encontrar. De ver tuyo. Y de ver, la verdad. Sin embargo, por ejemplo, durante un tiempo también, toda esta serie que había hecho, como que la puse en pausa y no la mostraba. Yo creo que también por eso se fue perdiendo la de blanco y negro que hice por ahí en los 90s. Y esta otra ha tenido pues ya vida propia, digamos, ya hasta la he visto en memes, o sea, sí. Creo que ya trascendió. También en la investigación de esta exposición hay algo sobre la presencia extranjera en México, la relación con la tecnología y el avance de la tecnología para el uso del color y las referencias con el México popular o el México incluso prehispánico y la presencia de ese color en la cultura nacional. Ustedes estudiando, formando mucho de su carrera en el extranjero, sobre todo en términos de formación, ¿cómo ven esa relación con sus referentes, por ejemplo? Hay una pieza que hace como el 98, o sea, se llama todavía más, 96, 97, Rectángulo, y era una serie de objetos que eran rectangulares que finalmente dispuse, pues eran unas impresiones como este tamaño, y los dispuse una al lado de la otra, eran como 9 o 12, ponen, no me acuerdo exactamente, pero al final parecía una carta de la lotería. Entonces, no es que yo conscientemente estuviera haciendo eso, pero yo creo que nunca sabes dónde hay ese hilo. Ya color, Ya color, sí, era color y eran placa 4x5, entonces eran unos colores muy intensos, unas superficies muy lisas, tenía una presencia muy clara del color. Supe después, por ejemplo, César Gaviria de Colombia, que tiene una colección, compró algunas de estas piezas, y yo creo que no, como artista no puedes decir, estas son todas mis influencias, nunca sabes de dónde proviene todo. Creo que mi aproximación al color siempre ha sido desde como lo fenomenológico y lo biológico, o sea, el tratar de entender cómo nuestros ojos perciben a través de tres como conos y rodos, ¿no? Cómo se mezcla la luz dentro del ojo y cómo todo lo fotográfico también está calibrado para nuestra percepción, ¿no? Las cámaras digitales tienen el doble de píxeles verdes que rojos y azules porque vemos más verde, porque está en medio. También como en el texto de James hablan mucho acerca como del contexto alquímico de lo fotográfico, claro, en sus inicios, ¿no? De todas estas investigaciones científicas que resultan en como técnicas fotográficas, materiales que hoy en día usamos, pero al final como eran, o sea, esta onda alquímica de que la fotografía es líquida, de que pasa por ciertas partes que hemos, o sea, ciertas charolas o químicos, y hemos como que perdido esa relación con una fotografía que es tangible, que se toca. Claro. Me recuerda lo que dijiste del blanco y negro, como esta idea más artesanal de pensar en la obra de arte como algo que se manipula con las manos, que se hace con atención, y lo fotográfico y lo moderno vinieron como a como cambiar esos puentes, y después de alguna manera me encuentro como que regresando a tratar de interrumpir el proceso de meter la mano. Claro, a veces la fotografía en color se consideraba demasiado artificial para ser real.
otras veces demasiado literal para ser artístico. Claro. Y hay una frase de una de las grandes representantes de la fotografía en México contemporánea, que es Graciela Iturbide, sobre su relación con el color. Ella lo ha manifestado muy claramente, que para ella la vida es más real en blanco y negro, y que el color para ella es como Disneylandia, como algo que se vuelve artificial. Y también, bueno, hay una pregunta planteada en el texto de James sobre el tema de la cromofobia, que es este término que utiliza este artista e investigador David Batchelor en Inglaterra, y el uso del color que estaba visto para las clases populares como una representación más ligado a los orígenes de la civilización, como a lo prehispánico o a la forma colonial, pero ligado a las clases más populares. Justamente en la maestría estaba yo estudiando en Boston, donde el clima es muy frío, los colores son muy pálidos, la nieve lo aplana todo, y en general pues la sociedad es como una sociedad conservadora en muchos aspectos, pero sobre todo en cuanto al color, la forma de vestir, etcétera, ¿no? Y porque el invierno es largo y duro. Entonces llego a Boston y empiezo a hacer como experimentos en los primeros semestres de la maestría, y todos son de una saturación de color extrema, que ahora como veo para atrás y digo casi radioactiva, ¿no? Claro. Y generaba como mucho estrés en las sesiones de crítica, como hasta que en algún punto una de mis profesoras se volteó y me dijo, es que ¿por qué son tan horribles tus colores? ¿No? Así de, why are your colors so ugly? Y yo decía, ¿cómo? No son feos, o sea, son saturados, ¿no? Pero ¿cómo puede ser un color feo? Claro. Y ahí otro profesor me dio el libro de Batchelor de cromofobia. Claro. Donde como que explica en una versión social como estas ondas como colonialistas, pero también que tienen que ver con climas fríos. Y hay como un despliegue de la investigación que investiga ciertas culturas, como los inuits, tienen 10,000 nombres para el blanco, pero no tienen un nombre para otros colores, porque pues viven en la nieve, es ¿no? Lo que está entonces, alrededor. No hay azul en la Odisea, ¿no? Describen el mar como un lugar rojo. Entonces, como en toda esta investigación te vas dando cuenta que la forma en la que entendemos el color tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo biológico. O sea, hay muchas otras formas de entender la cultura a través de nada más ver cómo hablan de ciertos colores o cómo los entienden. Claro. Desde el mundo como artístico, ¿no? Yo creo que sí, o sea, había esta como cosa de que el blanco y negro era lo artístico. Y de hecho yo haciéndolo me caí un poco gordo eso, o sea, sí decía, de verdad, o sea, ya, lo hago en blanco y negro, ya, es arte. Y de verdad que así se compraba, o sea, como... Y el color que estaba asociado a la producción comercial, por ejemplo, Claro. que era algo aberrante. Sí. Pero yo creo que en los 90s también hubo un cambio cultural, donde obviamente ya venía la contracultura y todo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, algo que le llamaban el proceso cruzado, que se usaba mucho en moda, que la película de positivo la revelaban como negativo, y eran unos colores estridentes. Pero obviamente era lo que era pues para nosotros los jóvenes, ¿no? Y había una relación distinta con el color, de una expresividad que ya no tenía que ver ni con la alta cultura, baja cultura, o como quieras llamarle, y que creo que hizo que descendiera o se democratizara el uso del color. Y esta asociación de refinamiento creo que ya no está presente, es lo que yo percibo. Pues muchas gracias, creo que da para mucho más esta discusión, y bueno, la seguiremos en otros foros también, porque finalmente es lo que estamos haciendo como material de trabajo. Gracias, y bueno, los invitamos a ver la exposición.